La vergüenza es el adorno más valioso de una persona con carácter. En la corriente impetuosa del mundo terrenal, donde los seres humanos se afanan en pulir sus nombres con capas de gloria falsa, superficial, esa idea resuena como el eco de una campana antigua perdida en un mercado ruidoso. La existencia humana es, por naturaleza, como un sueño ilusorio donde todas las cosas cambian de forma impredecible. Sin embargo, existe una paradoja dolorosa. Mientras el mundo actual promueve una autoconfianza excesiva y enseña a las personas a ostentar su ego para buscar fama y fortuna, la sabiduría milenaria considera que el sentido de la vergüenza es la raíz de la nobleza y el punto de partida de toda sabiduría. El hombre mezquino teme que otros descubran sus errores y busca ocultarlos, mientras que el hombre íntegro teme no reconocer sus propios fallos y perder así la oportunidad de cultivarse. La vergüenza, por lo tanto, no es la debilidad que el mundo imagina, sino la línea divisoria entre la parte animal salvaje y la parte humana de sabiduría clara. Retrocedamos en la historia del pensamiento oriental, donde los sabios sentaron las bases de la moralidad humana. En las enseñanzas filosóficas, la vergüenza no es simplemente una emoción negativa, sino que es honrada a través de dos conceptos fundamentales: la vergüenza interna ante uno mismo y el temor moral ante el juicio del mundo. Si comparamos la conciencia humana con una fortaleza ante las innumerables tentaciones de los deseos y las pasiones, entonces, estos dos sentimientos son los guardianes más solemnes que custodian la entrada. La vergüenza interna es el reproche ante la propia conciencia cuando se comete una falta. Es ese giro doloroso del corazón hacia el interior sin necesidad de juicios externos. Por otro lado, el temor moral es la conciencia de las consecuencias de nuestros actos y el respeto al orden natural. Es la barrera que nos impide resbalar hacia el abismo de la degradación. Las antiguas escrituras decían que, si en este mundo se ausentaran estas dos leyes morales, el orden social colapsaría y los seres humanos no serían diferentes de las bestias, viviendo solo para la disputa y la satisfacción de los instintos. No obstante, la tragedia de esta era es que la gente está olvidando e incluso erradicando a estos dos guardianes a cambio de una paz mental falsa. Una realidad cruda se desarrolla ante nuestros ojos. La apatía emocional se disfraza bajo la apariencia glamurosa de la personalidad y el temple. Los jóvenes, e incluso aquellos que ya envejecen, a menudo confunden la libertad con el libertinaje indisciplinado. Creen que no sentir vergüenza es una muestra de fuerza y de atreverse a vivir con autenticidad. Pero vivir con la maldad propia sin sentir pudor es salvajismo, no es un cultivo verdadero del ser. Cuando una persona actúa mal y ya no siente que su rostro arde, ni que su corazón late con fuerza por el remordimiento, es entonces cuando su alma ha comenzado a morir. Esa insensibilidad no es una armadura que los protege de las tormentas de la vida, sino una niebla densa que oculta la luz de la sabiduría, condenándolos a repetir error tras error en un ciclo de reencarnaciones vicioso y sin salida. Bajo la lente de la ciencia de la conciencia, la vergüenza funciona como un mecanismo de supervivencia supremo de los seres humanos pensantes. Si el dolor físico es la señal de advertencia de que nuestra mano toca el fuego, permitiéndonos retirarla para preservar el cuerpo, la vergüenza es el dolor del espíritu, advirtiéndonos que nuestra integridad está tocando la línea de la bajeza. Cuando este mecanismo se activa, el cerebro emite señales poderosas que nos obligan a detenernos, reflexionar y ajustar nuestro comportamiento. Por el contrario, cuando el hombre se sumerge en placeres momentáneos y en la embriaguez de los aplausos ilusorios, este sistema de alerta se desactiva. La mente se vuelve entonces como un caballo salvaje desbocado, corriendo hacia el precipicio mientras cree que vuela hacia la cima de la gloria. Sin el freno de la vergüenza, los deseos bajos crecen como la maleza tras la lluvia, propagándose y asfixiando las semillas de bondad que aún quedan. Al mirar más profundamente la esencia de la vergüenza interna y el temor moral, vemos una batalla interna feroz pero gloriosa. Para sentir vergüenza, el ser humano necesita una valentía extraordinaria. Admitir que uno se ha equivocado o que es imperfecto es el acto de despojarse de la máscara de perfección que el ego ha pintado con tanto esmero.
Es el proceso de romper el orgullo para reconstruir una esencia más auténtica. Los antiguos decían que primero debemos culparnos a nosotros mismos antes que a los demás, pero pocos en este mundo pueden hacerlo. La mayoría de los seres, al enfrentar situaciones adversas, buscan culpar a las circunstancias, al destino o a otros, con el fin de proteger un honor vacío. Solo el hombre de gran carácter se atreve a mirar de frente su propia debilidad y sentir vergüenza. Ese sentimiento de humillación interna es el fuego purificador que quema los pensamientos impuros y forja una voluntad de hierro inquebrantable. Sentir la vergüenza para luego esforzarse y superarse, para no tener que volver a sentirla nunca más, esa es la verdadera valentía del sabio y el carácter del hombre noble. En el fluir de la cultura oriental, la imagen de los grandes hombres que saben inclinar la cabeza para reconocer sus errores siempre brilla más que la de aquellos que se muestran arrogantes tras la victoria. Recordemos las historias de los antiguos generales. Al perder una batalla, no temían a la muerte, sino a la deshonra que dejaban a su nación y a su linaje. Ese espíritu de integridad se nutre de la autoestima y de la capacidad de sentir vergüenza. Hoy en día, con la moral en decadencia y los valores invertidos, se considera la astucia y el engaño como inteligencia, y la desfachatez como una capacidad de supervivencia. Los estándares han bajado a un nivel lamentable. Lo malo se normaliza, y la vergüenza se convierte en un artículo de lujo que pocos quieren poseer. Pero las leyes de la naturaleza son justas. Quien siembra, cosecha. Una sociedad donde los hombres pierden el sentido de la vergüenza enfrentará tarde o temprano el caos, porque cuando ya no queda nada que temer, el hombre se atreve a cometer cualquier maldad. La vergüenza es también el antídoto contra la arrogancia, ese demonio interno más peligroso que obstruye la iluminación. Cuando logramos un pequeño éxito, el ego suele inflarse, nublando nuestra visión y haciéndonos creer en una ilusión de poder personal. En ese momento la vergüenza actúa como un espejo que ilumina los rincones más oscuros. Nos recuerda que seguimos siendo solo un grano de arena en el vasto desierto del universo y que lo que sabemos es apenas una gota en el océano del conocimiento. Sin la vergüenza que tire de las riendas, el hombre cae fácilmente en la soberbia, desafiando incluso al cielo, solo para cosechar fracasos amargos. Mantener el corazón en la humildad es la base para recibir todas las cosas, tal como un valle profundo puede contener el agua de 100 ríos. No confunda la vergüenza con el complejo de inferioridad. La inferioridad es un sentimiento de debilidad, de retraimiento por miedo y de no atreverse a actuar. La vergüenza, en cambio, es un motor poderoso que impulsa el cambio. Cuando una persona se da cuenta de que ha actuado fuera de los estándares morales, el remordimiento en su corazón no es para hundirla en el lodo, sino para servir de palanca y elevarla más alto. Es la transformación de la energía de lo negativo a lo positivo, de la oscuridad a la luz. En el camino de la rectitud, el proceso de cultivo consiste en eliminar las energías turbias de la mente. Y para eliminar la turbiedad, primero se debe reconocer la suciedad. Si no se siente vergüenza por esa impureza, no habrá motivación para limpiarla. Por lo tanto, la vergüenza es el primer paso de la purificación y la puerta que conduce a la verdad. En medio de este mundo de sentimientos gélidos, mantener una vergüenza pura es tan difícil como caminar sobre una cuerda floja sobre un abismo. Las tentaciones de lo material y la fama son como vientos tóxicos que acechan para llevarse el poco sentido moral que queda. La gente se rinde fácilmente al mal solo porque todo el mundo lo hace. Pero la verdad no pertenece a la mayoría. Y la nobleza no es para aquellos que son permisivos consigo mismos. Una persona de carácter es aquella que se atreve a ir contra la corriente de la decadencia, que se atreve a abrazar su vergüenza como un tesoro para disciplinarse cada día. Comprenden que es mejor sufrir el dolor del autoexamen que vivir en la complacencia. Las heridas en la piel pueden sanar, pero una mancha en la dignidad permanece grabada por 1000 años. La vergüenza, después de todo, es la expresión más alta del respeto propio. Solo aquellos que valoran su dignidad humana sienten dolor al ver ese valor empañado. Es el ancla que impide que el barco de la vida humana derive hacia la orilla de la bestialidad.
En el ámbito espiritual, se habla a menudo del arrepentimiento. Arrepentirse no es solo pedir perdón ante una divinidad. Su esencia es el surgimiento de la vergüenza interna y el propósito de enmienda. Sentir pesar por el error cometido y decidir firmemente no repetirlo. Sin la vergüenza como base, todos los rituales de arrepentimiento son solo actos teatrales torpes para engañar a los demás y a uno mismo. Ampliando la visión, la prosperidad o el declive de una nación también dependen de si su gente aún conserva el sentido de la vergüenza. Una nación que siente vergüenza por su atraso, que siente humillación por su inferioridad y pudor al actuar contra la justicia, es una nación que tiene la oportunidad de alzarse y ser poderosa. Por el contrario, cuando la falta de escrúpulos reina, cuando lo malo es vitoreado y lo bueno es escarnecido, es señal de una decadencia inevitable. La historia ha demostrado que muchas dinastías cayeron no por falta de ejércitos fuertes, sino porque el corazón de la gente perdió la integridad. Funcionarios codiciosos sin límites y gobernantes entregados al placer sin pudor llevaron al desmoronamiento de la sociedad. Vivimos en una era donde la tecnología conecta todas las cosas, pero desconecta al ser humano de su propio interior. Los botones de aprobación y los comentarios ilusorios en las redes sociales han creado una adicción dulce, haciendo que la gente anhele la aprobación externa más que la paz interna. Para obtener esos placeres efímeros, muchos están dispuestos a vender su privacidad, pisotear las normas morales e incluso convertirse en el hazmerreír de todos sin darse cuenta. Han perdido la joya más preciada de la vida a cambio de baratijas brillantes. Ese intercambio realmente no vale la pena. En conclusión, la vergüenza no es una cadena que ata la libertad, sino las alas que elevan al ser humano por encima del pantano de la mediocridad. Nos recuerda que no somos perfectos y que, precisamente por no serlo, necesitamos esforzarnos sin descanso. La vida humana es como el viento que pasa y las nubes que vuelan. Luchar por la fama y la fortuna es, al final, solo arena en las manos. Únicamente la virtud es la luz que perdura con el tiempo. Alguien que no conoce la vergüenza, aunque esté en la cima del poder, a los ojos de un sabio no es más que un muñeco vacío y digno de lástima. Pero aquel que sabe inclinar la cabeza con vergüenza ante sus errores, aunque esté en el lodo, su alma ya ha comenzado a florecer como una flor pura. Sentir la humillación interna para no ser nunca más humillado. Ese es el camino heroico de la existencia humana. En medio de un mundo ruidoso que se golpea el pecho gritando su propio nombre, aquel que sabe inclinar silenciosamente la cabeza para mirarse a sí mismo, ese es el verdadero dueño de su destino.